¿Se ve la pantalla? Sí, ingeniero, sí se puede ver. Ya. Ingeniero. Bien, nosotros hasta esta altura del curso nos hemos tomado un poquito más de tiempo porque hemos profundizado el tema de albañilería, igual de encofrados, y al tema de concreto le hemos dado un poco más de tiempo porque creo fundamental e importante que el ingeniero de obra que va a ser el que construya conozca el tema de la calidad de los concretos y de todo eso. Entonces, a partir de ahora nos introducimos en el tema de la arquitectura, ¿no? Tengamos muy presente de que cada proyecto de infraestructura, sobre todo en edificaciones, contempla 4 subpresupuestos. Cada uno de estos subpresupuestos corresponde a la parte estructural, a la parte arquitectónica y a la parte de las instalaciones, que pueden ser eléctricas, sanitarias, mecánicas, según sea el proyecto. ¿A qué llamamos instalaciones mecánicas? A todo lo que son ascensores, montacargas, escaleras mecánicas, fajas transportadoras, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la instalación mecánica. Hago esta aclaración porque en el grupo anterior hubo una pregunta de un joven, me dice ingeniero, entonces, ¿una caja de ascensor es un acabado? No, le digo, porque el ascensor representa una parte del proyecto, pero referido a las instalaciones mecánicas, ¿no? Ah, ya, o sea, por eso he hecho esta aclaración. Bueno, dentro de estos 4 subpresupuestos, el de estructuras representa el casco. Cuando hablamos de casco es pues los elementos que conforman cualquier estructura en edificaciones, ¿no? Cimientos, muros, columnas, losas aligeradas, ¿no? Y eso es la conformación del esqueleto de nuestra estructura, ¿no? Por ahí los muros pueden ser de concreto armado, o los muros pueden ser de ladrillo, lo hemos visto en la albañilería, ¿no? Si ustedes van a la norma de metrados, en la norma de metrados se establece, ¿no?, que los muros de albañilería, o sea, la albañilería en general, forma parte del subpresupuesto de arquitectura. Entonces ahí hay una discusión y a veces no se terminan de poner de acuerdo, y algunos proyectistas consideran dentro de su presupuesto de estructuras todo lo que es albañilerías, como una de las últimas partidas, la del final. Y arrancarían con su presupuesto de arquitectura con el tema de revestimientos, ¿no? Bueno, al final eso no le hace daño a nadie, ¿no? Pero si somos pegados a lo que dice la norma de metrados, todo lo que son paramentos de albañilería estarían considerados en el subpresupuesto de arquitectura, ¿no? Entonces, hay definiciones y dentro de estas definiciones lo que pretende el acabado es la apariencia, ¿no?, la presentación en cuanto al edificio. A nivel arquitectónico también creo que hay muchos arquitectos muy reconocidos cuyos edificios son unas obras, ¿no? Y los profesionales de la arquitectura pueden apreciar, valorar ese arte, ¿no?, de lo que representa estos edificios. Ahora también pensemos de que a nivel de tecnología
ya las cosas han cambiado, ¿no? Ustedes han escuchado hablar de la domótica, ¿no? La domótica es todas las ciencias informáticas, de comunicación y tecnológicas al servicio de una vivienda inteligente, ¿no? Donde yo coja mi celular y le diga que se apague el refrigerador o enciéndete televisor, ¿no? Entonces, estamos transportándonos a una era futurista donde creo que todo va a ser, ¿no? El tema de la cerradura, ya de repente nos va a hacer una lectura a nuestra pupila, a nuestro ojo y se va a abrir la puerta, ¿no? Ya hay marcadores de ese tipo. O sea que imagínense de acá unos 15, 20 años, ¿no? Todo lo que va a estar en los edificios que ustedes van a dirigir y construir, ¿no? Entonces, para eso hay que prepararnos, ¿no? El tema del desarrollo de la inteligencia artificial es, hoy por hoy, inclusive hasta asusta, ¿no? ¿Y qué es la inteligencia artificial? ¿No? Es cuando nosotros le preguntamos a un contestador, en el caso de los aparatos Samsung, nosotros tenemos eso, ¿no? Le digo, Bixby, ¿cómo está el tiempo en Arequipa? ¿Cómo estás, Arturo? Estamos a 8 de junio y se celebra el Día Mundial de los Océanos, en el que se pone de manifiesto la importancia de estos para la vida, ya que son la mayor fuente de oxígeno del planeta. ¡Feliz Día Mundial de los Océanos! El clima en Arequipa, ¿qué temperatura tengo? Te repito, el clima en Arequipa, ¿qué temperatura hace? No he dado con nada. Ok, gracias. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta interrelación va a permitir pues que muchos de estos edificios, al timbre o a la indicación, se abran puertas, se enciendan aparatos, se apaguen aparatos, se activen alarmas, ¿no? Y eso es un poquito la tendencia de la ciencia, la tecnología, la informática para los futuros edificios. Ya se ve, ¿no? Eso se denomina los edificios inteligentes, ¿no? Claro que en Arequipa de repente todavía nosotros no vemos, pero cada vez las tendencias del confort o ese tema de acabados va, va a ocurrir, ¿no? Hay, hay ventanales o vidrios que actúan como cortinas, ¿no? Ya no tengo que colocarle ningún tipo de persiana ni de nada. Entonces, esto hay que tenerlo presente, porque esto es lo que viene, esto es lo que va a ocurrir de acá a unos años. Ahora, la cuestión de acabados va a depender mucho del cliente y del propietario, porque los costos pueden ser muy diferenciados y muy variados, desde lo más barato hasta lo más caro. Cuando nosotros compramos un auto, un vehículo, el vehículo básico viene con lo elemental. Los asientos son de tela, ¿no? Para subir y bajar las ventanas es mecánico, es decir, tengo una manija que tengo que bajar, subir como era antes, ¿no? El tema de la protección y la seguridad a través de los airbags también es opcional. Entonces, cuando uno quiere estos
complementos para su auto, los pide al fabricante. Entonces, te hacen llenar una ficha, te van preguntando, preguntas el precio, sí, colóquenlo. Porque hoy por hoy indispensable contar con estas bolsas de seguridad, esas bolsas de aire, ¿no? La vida vale más. Aunque tengan que abrir y bajar la ventana, no importa, pero que estén las bolsas, prioridad, ¿no? Entonces, esto ya es algo personal, ¿no? Igual, en los edificios de departamentos, ¿no? Tenemos una torre de edificios y son 3, 4 departamentos por piso. Lo cierto es que cada cliente que es propietario ha pedido y ha hecho un requerimiento del tipo de acabado que va a solicitar. La empresa, la que vende, toma nota y implementa de acuerdo a lo que su cliente le ha solicitado en cuanto a los acabados. Otro aspecto fundamental en el tema de acabados es el costo que uno deberá pagar todos los años cuando presente el pago de impuestos y tributos a través del autoavalúo, ¿no? De la propiedad, del bien, del bien inmueble, ¿no? Existen tablas que van cambiando dependiendo si es sierra, es costa o es selva. El Ministerio de Vivienda publica estos cuadros de valor donde se especifica todos estos valores por metro cuadrado que tiene la propiedad, ¿no? Entonces, veamos un poquito, tengo acá creo esta tabla, vamos a ver acá, ¿no? Voy a tratar de abrir una de estas para que las podamos ver. Por ahí, esta es la Municipalidad de San Isidro, en Lima, y más abajo tenemos ese cuadro, que es lo que representa, ¿no? La categoría para poder determinar la cantidad. En principio, la propiedad va a pagar un valor arancelario por metro cuadrado, dependiendo de la ubicación de la zona, ¿no? Que no es el valor comercial, ojo, ¿no? Sino es un valor referente para que, en caso de expropiación que pudiera presentarse, al propietario le paguen el precio justo. Pero los valores de mercado, de oferta y demanda, pueden estar totalmente mucho más altos o mucho más bajos, ¿no? Eso dependerá del mercado, dependerá mucho de la época, ¿no? Yo estuve hablando con un amigo y me dice que en Perú vale una casa mucho más de lo que cuesta en España, por ejemplo. Entonces en España tienen problemas con las propiedades, se han depreciado mucho, o que en el mismo Estados Unidos, ¿no? Ahora, la característica de una propiedad en Estados Unidos pues, es de otro tipo de material, se usa mucho la madera. Yo hablaba con un amigo que vive en Canadá, fue compañero de colegio, el otro día estaba conversando, me dice, yo me construí mi casa, y él es economista y trabaja para el gobierno canadiense, o sea, no está mal, pero la gente tiene esa costumbre, ¿no? O sea, y es de madera, me dice, yo te invito para que vengas a verlo. Bueno, qué bueno, ¿no? Pero cosas de ese tipo son las que tenemos que tener como fundamento, como base para hablar de acabados, ¿no? Por decir acá, en esa tabla, fíjense el costo que paga, ¿no? Entonces, ahí quizás sea mucho más notorio, ¿no? En el tema de pisos, como pueden ver acá lo que son puertas y ventanas, ¿no? Tenemos muros y columnas, tenemos techos, tenemos pisos, tenemos puertas y ventanas, tenemos revestimientos,
Tenemos baños y tenemos instalaciones eléctricas y sanitarias. Los acabados vienen en estas 4 columnas, de manera general. Hablamos de pisos, hablamos de puertas y ventanas, hablamos de revestimientos y hablamos de baños. ¿Ya? Los precios, en el caso del primer nivel, clase A, ¿no? Pisos de mármol importado, ¿no? Ese hay que traerlo de Italia o de algún otro sitio donde se exporta. Y eso hay que trasladar, y eso paga, ¿no? Dice, piedras naturales importadas, porcelanato, fíjense el porcelanato, ¿no? Hoy por hoy creo que el porcelanato es un material que por el tema de producción ha reducido bastante el costo. Cuando recién salieron los porcelanatos eran caros, pero a veces se encuentran ofertas, a veces se puede ver un buen precio de porcelanato, hoy por hoy, ¿no? Que ya son trabajos de prefabricados, ¿no? Porque antiguamente el porcelanato había que hacerlo, ¿no? In situ, con piedra, con cemento, era como un piso terrazo, vamos a decir, ¿no? Después, mármol nacional, ¿no? Construido con agregado fino, cerámica, importada, madera fina, ¿no? Un piso de madera fina, de repente cedro, ¿no? Que está caro, caoba. Fíjense el precio, acá dice 268, el de acá 160. Y vamos bajando en cuanto a la clasificación y tenemos hasta un I, ¿no? HI, el último piso, tierra compactada. ¿Cuánto paga? 4.72, ¿no? Pero tiene un costo, la tierra compactada, o sea que no tiene piso, es tierra, pero paga, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, a veces cuando uno, y esto hay que pagarlo todos los años, ¿quiénes no pagan esto? Los jubilados. Cuando es jubilado y cuyos sueldos no sobrepasan la UIT, entre los esposos, por poner, entonces solicitan la dispensa mediante un documento, adjuntan boletas de pago y ya se les autoriza. Pero eso hay que hacerlo todos los años. Pero si esa pareja de esposos que ya son jubilados tiene una propiedad, también tiene que pagar, ¿no? Entonces, hay una exclusión, pero solamente bajo estas condiciones. Jubilados y que sumando el ingreso familiar no supere la UIT. Entonces, este es el punto de lo que el cliente a veces hace. Ahora, todos los años hay que abonar. Esto se puede pagar en armadas o en una sola cuota. El pago puede ser trimestral, ¿no? Uno solicita, ya, quiero pagarlo en 3 partes, o quiero pagarlo en 4 partes, o en 2. Entonces, te hacen el cálculo y eso es lo que tú vas a ir a cancelar a este municipio, ¿no? Y te sacan el cálculo en función de todo lo que está declarado. ¿Qué pasaría si es que tú engañas? Bueno, antes era vinílico, ahora le he puesto porcelanato, pero no lo he declarado. Si por A o por B hubiera alguna inspección, que suelen salir a hacer los de la oficina de inspecciones, y detectan eso, viene la multa, y a partir de ahí pues empieza a correr pues, nueva consideración por esto, ¿no? Casas que no han declarado y que ya han cambiado, muchas veces se han ido mejorando por el tema de
las condiciones mismas, ¿no? Las personas van construyendo, van mejorando su casita, con los acabados, con el tarrajeo, con la pinturita, con las ventanas. Entonces eso lo hacen poco a poco, pues, ¿no? Pero sigue la casa figurando como si estuviera en casco, con piso de tierra y todo eso. Si hubiera una expropiación, aquí a ti lo que te van a pagar es lo que realmente has declarado en tu autoavalúo. Entonces, si tu casa estuvo valorizada porque todo lo que tú le habías puesto ya cambió el precio, pero para la municipalidad tu casa es de tierra, ¿no? Entonces, eso es lo que te van a dar. Ese es el justiprecio, ¿ya? Entonces, cosas importantes para que ustedes las conozcan y vean la relevancia que tiene el tema de los acabados. Regresamos a nuestras diapositivas. Bueno, acá hay algunas definiciones que las da la norma G040 del Reglamento Nacional de Edificaciones. Esta norma está referida a terminología y además tenemos estos conceptos que han sido dados a través de resoluciones ministeriales del Ministerio de Vivienda y Construcción, ¿no? Materiales dice que se instalan o forman parte del recubrimiento final en una infraestructura y que se encuentran integrados a ella, ¿no? Aquí hay que hacer una salvedad en el tema de infraestructuras. Las infraestructuras pueden ser diversas, ¿no? Una carretera es una infraestructura, una represa es una infraestructura, un canal es una infraestructura, una edificación es una infraestructura, ¿no? Y todas podrían tener acabados. ¿Por qué? Porque vamos a ver un poquito más adelante la importancia que tiene el acabado. Ok, en el tema de una posterior, fíjense, definición, ¿no? Perdón, anterior. Materiales que se instalan o forman parte del recubrimiento final en una infraestructura y que se encuentran integrados a ella. Y añadimos, con el fin de darles condiciones mínimas de habitabilidad y uso a los ambientes que la conforman. Ya vamos de hacer de un ambiente algo habitable, que tenga condiciones mínimas, servicios, hablemos de agua, desagüe, ¿no? Electricidad, el servicio de internet, ya están instalando el tema de gas. Entonces, y eso se da pues en las ciudades. Yo no voy a encontrar eso quizás en una vivienda, en un poblado muy alejado, de tipo rural, ¿no? Probablemente no. Pero a pesar de eso, esa casa podría tener un tipo de acabado que sea necesario para poder darle esa habitabilidad. Ya no hablamos solamente de lo que es habitabilidad, sino también podríamos mencionar dentro de lo que es las edificaciones el tema de la durabilidad, ¿no? ¿Qué tan durable puede resultar un edificio? El otro día creo que en clase habíamos tocado el tema de la cantidad de vida útil o los años de vida útil de un proyecto. A nivel de formulación de proyectos, a eso se le denomina el horizonte del proyecto. Es decir, qué tiempo estimamos nosotros que este proyecto va a permanecer. Y entre más importante sea la infraestructura en general, es mucho mayor la inversión, los cuidados que se tiene que ver con el tema de calidades de materiales en cuanto a concretos, resistencias, acabados. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es que dure ese tiempo
y no estamos hablando de medio. Medio me refiero a la cantidad de la inversión, ¿no? Entonces hay que tener mucho más cuidado en, en la selección de los materiales, en la selección del proyecto en sí, ¿no? Una vivienda probablemente su expectativa de vida útil sea 50 años. ¿Por qué? Porque las ciudades, las metrópolis urbanas van transformándose. Vemos que Arequipa está creciendo, ya no horizontalmente, porque hay normas que han prohibido ya la expansión urbana. Sí se puede expandir en aquellas zonas donde quizás no ha habido vegetación, esos terrenos hereazos pueden ser habitados, los cerros, pero todo lo que es áreas de cultivo o áreas verdes está tratando de preservarse para justamente darle a la ciudad, ¿no?, esos pulmones de oxígeno que requiere, ¿no? Arequipa es como un vacío, ¿no? Está rodeada de cerros. Entonces, la contaminación que generan los vehículos, la industria, es fuerte. Entonces necesitamos esos pulmones, ¿no? Pero las zonas periféricas, los anillos, esos probablemente puedan ser trabajados, estudiados, para poderles proporcionar justamente eh, esa habitabilidad, ¿no? Ustedes vean un poquito la historia de Dubái, ¿no? Entonces, los primeros edificios que, que se empezaron a construir en base a un proyecto de desarrollo eran, pues, o sea, veían, oye, esto es un desierto, pero ustedes vean cómo se ha transformado. Eso mismo se puede hacer en el tema de los espacios que para nosotros no tienen el valor, ¿no? Por el tema de las condiciones muy duras, ¿no?, que hay. Y Arequipa ha ido creciendo así, por decir, todo el sector de Hunter, ¿no?, se ha transformado, ustedes vayan a ver, es habitable. Y en la parte alta de Caima también, y en la parte del cono norte, como todos esos terrenos hereazos que más arriba del aeropuerto era, pues, descampados, que no había nada, ¿no? Cómo se están transformando, ¿no? Es parte del desarrollo. Bueno, dentro de los acabados y las terminaciones a las que podemos nosotros eh, indicar, ¿no? Acá hay una imagen que nos grafica cómo podemos entender el tema de estos revestimientos y acabados. Por decir, nosotros cuando hemos hecho concreto simple, hemos hablado sobre el vaciado que se desarrolla en los falsopisos, hablamos de veredas, hablamos de losas, ¿no? Y que inclusive para conformar esto necesitamos tener una base sobre la cual íbamos a hacer el vaciado. Habíamos hablado de que esta base, ya en el caso de obras exteriores, tenía que tener las pendientes de tal forma que la carpeta o el espesor sea uniforme y no haya pérdidas, el tratar de dar el espesor con la mezcla de concreto, que me sale mucho más cara. Pero fíjense, ¿no? En este caso estamos hablando de este falso piso, encima de este falso piso, que sería la capa inicial en el acabado. Tendríamos una capa intermedia que estaría dada por este contrapiso, ¿no? Y dependiendo del tipo de acabado final que yo voy a colocar, en este caso que podría ser mayólica, que podría ser parquet, va a ser la superficie de este contrapiso. Por conveniencia yo quiero que sea rugoso, por conveniencia quiero que sea mucho más fino, y eso también les habíamos dicho, ¿no?
Si yo voy a colocar un vinílico, que es una lámina muy delgadita, no podría hacer, en principio que no la podría poner sobre el falso piso, porque el falso piso está todo desnivelado, ha sido vaciado de concreto. En cambio, el contrapiso es un material mucho más fino, hecho a base de arena gruesa más cemento, ¿no? Y yo a ese acabado del contrapiso le voy a dar una textura. O lo voy a hacer bien liso o lo voy a hacer medio rugoso. Dependerá de la herramienta que utilice al momento de hacer el acabado. Si voy a colocar un vinílico, necesito que esté liso, de tal manera que el pegamento, ¿no?, más el vinílico no me deforme el vinílico. Porque si yo empiezo a caminar, hay peso, ¿qué va a ocurrir? Lo mismo que cuando ustedes de chicos han puesto una moneda y han pasado el lápiz por encima, ¿no? Se calca, se dibuja. Entonces no queremos que estos pisos o estos acabados tengan esa apariencia, queremos una cosa bien, ¿no? Todo esto es lo que debemos manejar y conocer para que nuestras obras, cuando nosotros ejecutemos, tengan pues esa presentación como la que estamos viendo acá, ¿no? El confort, el deseo de quedarse en un ambiente agradable, es algo de lo que las personas buscan, ¿no? Y eso es tarea de nuestros colegas, los arquitectos, ¿no? Ahora ya, además de esto, existen pues otros profesionales como son los decoradores de interiores, ¿no? Un decorador de interiores hace la combinación, ¿no?, en cuanto a los muebles, tema de cortinas, persianas, y lógicamente cobran. Cobran por hacer esta decoración de un interior. Te hacen propuestas, te hacen bosquejos, te va a quedar así, y el cliente que está interesado paga por eso. De repente el arquitecto no llega a ese nivel, pero sí es el que ha definido de repente colores, quizás es el que ha definido el tema de barandas, porque eso es parte de la seguridad y está en la norma de arquitectura, ¿no? O sea, no podría haber un diseño de una escalera sin barandas que el arquitecto lo haya obviado y que le diga al cliente eso que te lo haga el decorador de interiores, ¿no? Lo propio con el tema de iluminación, de la orientación, del tipo de piso, hasta la definición de los colores, he dicho, ¿no? Hay proyectos en donde en el plano de arquitectura tenemos unos cuadros, unas tablas con bolitas o redondos donde te señala el tipo de acabado, el tipo de color, el tipo de piso. O sea, y además de eso están en las especificaciones técnicas del proyecto, ¿no? Hay proyectos donde el ingeniero civil se encarga del casco y viene otro profesional, un arquitecto, para ver todo el tema de acabados. ¿Se dan cuenta? Entonces, a ese nivel debemos desarrollar, ¿no? Ahora, si me preguntan a mí, ingeniero, ¿y usted? Bueno, los proyectos, sobre todo los que yo he estado ejecutando como residente de obra, las consultas en cuanto al tema de pinturas, ¿no?, habría que definirlas muchas veces con el cliente, en este caso con el supervisor, ¿no? No tanto así el tema de vidrios, el tema de ventanas, porque eso estaba ya claramente en planos. Estaba especificado en los planos y ahí no había nada que preguntar ni consultar. ¿Dónde entrábamos a tallar un poquito con el tema de la elección del tipo
color de cerámico, color de muros, combinación, la tonalidad en las puertas, si era el duco, si era madera, simplemente barnizada. Entonces, ¿eso quién me lo define? Yo no lo puedo poner, porque no soy yo quien va a vivir ahí, sino tengo que hacerle la consulta al propietario, al dueño. Entonces, en las últimas horas que yo he estado supervisando, hemos hecho la elección. Claro, nace de una propuesta, ¿no?, del ingeniero a cargo. Entonces, es que uno no va y le pregunta al alcalde o al director o al jefe del hospital, oye, te lo pinto así. Para esto existen normas que tienen que ver con los colores, por decir, en centros educativos, ¿no? Los centros educativos, el tipo de color que deben ser, tienen que ser colores pastel, no brillantes, ¿no? Colores pastel menos opacos, pero claros. Por decir, en el centro educativo inicial de Sabandía se hizo la consulta a la UGEL para que pudiésemos nosotros definir un color apropiado. Ellos son los que nos reciben y nos recepcionan este centro educativo o cualquier centro educativo. Lo propio ocurre con el tema de hospitales, ¿no? Estoy hablando de obras públicas. En el caso de una obra privada, hablaré pues con el dueño y acá que le plantearé una cartilla, le mostraré, ¿te gusta? No, está muy oscuro, cámbiale, en fin, ¿no? Pero por decir, en el colegio de Hunter, el colegio de Circa, nosotros, el color, el director, que era el doctor, ahorita su apellido, este era el color del centro educativo, fíjense, ¿no? Es un color verde pizarra, oscuro, ¿no? Estaba combinado con un color un poquito más claro, ¿no? Veamos acá el aula de fondo, bueno, todavía hay un amarillo, ¿se dan cuenta? Igual que acá. Este pabellón quedó en pie, ¿no? Este pabellón quedó en pie, ¿no? No sé si se puede ver bien, ¿no? Para el tipo de pintura utilizado era una pintura esmalte, ¿no? Era lavable, ¿no? No era un látex, ¿no? Y la obra, después de hacer las consultas, a veces fue en épocas de campaña, cuando hace unos años atrás el alcalde decía que le pongan pues, el color de su gestión, pues, de su partido, ¿no? En el tiempo del presidente Ollanta todos los colegios nacionales ponían color rosado, ¿no? Son disposiciones, bueno, está bien, ¿no? Creo que hay que uniformizar criterios, es correcto, me parece. Pero debería quizás un poco primar también pues, la identidad de un centro educativo, ¿no? Sus colores, ¿no? En el caso de este colegio era de Circa y bueno, al final vamos a ver cómo quedó la obra, ¿no? Entonces se hizo una propuesta, ¿no? ¿Se dan cuenta? Utilizamos el verde combinándolo, ¿no? Pero es algo un poquito más, a la vista no es tan impactante como diría yo, ¿no? Bueno, y eso es lo que yo escogí. Al final me dijeron, está bien, ingeniero, queda chévere. Ya está, ¿qué entonces? Ven los interiores, la combinación entre el contrazócalo, ¿no? Fíjense el color, el cielo raso, blanco, los elementos estructurales, vigas, columnas de un color más tenue, ¿no?
Esta sí mandaba una pizarra, que era creo que el salón de educación inicial, ¿no? A ver. Pero acá todavía no está pintado del todo. Te das cuenta el color un poco más tenue. ¿Ves? Y lo propio por sí para el colegio. ¿No? Este color es por el tema de la cobertura que tenía arriba, que era de color verde. Por decir, este paramento no necesita mayor tarrajeo, ni mucho menos, ¿no? Esta elección de colores también hemos tenido que hacer nosotros. En cuanto al color, al baño de niños se le ha colocado es decir, un cerámico, porque el acabado que manda ahí es un azulejo. Bueno, ya veremos cuando nos toque hacer ese tipo de acabados para poder recorrer este proyecto. Bien, entonces, como ven, es parte del trabajo que debemos hacer nosotros como profesionales. Y creo que, como he dicho hace un momento, la decisión, quizás la propuesta parta de nosotros, pero la confirmación antes de comprar todo el material y de proceder a dar los acabados finales, tiene que tener el visto bueno del dueño, del usuario, básicamente, ¿no? Listo. Entonces dice, toda edificación se expone para ser apreciado y puesto en valor por la población, ¿no? O sea, las cosas, un puente, por decir, cuánto se discutió lo del tema del puente Chilina, ¿no? Que así, que así, que más arriba, que esto no va a estar. Al final, ahí está la obra, ¿no? Igual, con los edificios, ¿no? Y esto es algo que se reconoce a nivel de la profesión, ¿no? De las ciudades. Un monumento, un buen edificio es valorado. Entonces la arquitectura tiene un valor. En el presupuesto de arquitectura vamos a tener que considerar, como se dijo hace un momento, el valor de cada actividad, ¿no? Y estos valores pueden ser muy variados y muy cambiantes dependiendo de lo que coloquemos. Entonces, pretender hacer un estimado, ¿no? de los acabados resulta difícil. Lo que no de repente es tan difícil es hacer un estimado de lo que es el casco, dependiendo si el edificio es un edificio de albañilería confinada, podemos tener un parámetro, a eso se le denomina el ratio. Son ratios de valores monetarios en soles o en dólares en referencia a metros cuadrados de edificación. En el caso de estos estimados para la arquitectura, muchas veces nos complicamos, ¿no? Porque no vamos a hacer un solo, pero no es que no se manejen, podemos tener unos alcances.
hice un curso de ingeniería financiera para enseñar el curso de ingeniería económica y financiera. Me tuve que matricular para poder aprender y tener una base para darle a mis alumnos. Y bueno, vamos a compartirles un poquito sobre esto que estamos manifestando, ¿ya? En ingeniería financiera, económica, financiera para la construcción, se manejan flujos, ¿no? Los flujos son valores mes a mes de cómo vamos a nosotros a desarrollar la inversión. Pero para poder hacer este estimado en el tiempo, que podría ser un año, podrían ser 18 meses, imagínense obras, torres de edificios, no se construyen en 3 meses, hablemos de 20, 30 pisos, de repente es un par de años. Entonces, ¿cómo nos proyectamos? ¿No? Todavía no tenemos definido, sino estamos analizando el proyecto desde la concepción, ¿no? Entonces, las empresas que están dedicadas a este rubro, sobre todo en lo que es bienes inmuebles, inmobiliarias, constructoras que se dedican a este negocio, que de verdad que hay mucha demanda, ¿no? En Ciudad Arequipa seguramente de acá a unos años va a necesitar cantidad de viviendas. Ya estamos viendo, ¿no? Como en Cerro Colorado ha habido casas o casonas que tenían una muy buena área de terreno, y en esa área se están construyendo edificios de 6 pisos, de 7 pisos. En Lima no son pues 6 pisos porque hay mayor demanda, ¿no? Hay un edificio que han inaugurado hace poco, creo que es el más grande en el tema de lo que es vivienda, ¿no? Tiene 30 pisos, me parece, y todos son departamentos. Tiene 4 sótanos, ¿no? Para ese edificio, la empresa constructora inmobiliaria que está trabajando con préstamos, lógicamente, de gobierno, porque hay todo un programa de vivienda, ¿no? Ha contratado una consultora internacional para este edificio que les digo, porque esta constructora internacional lo que ha hecho, o sea, están analizando el tema del riesgo de esa infraestructura, porque, o sea, es grande, ¿no? Y no cuesta 1 millón. Edificio con el más alto de vivienda en Lima, ¿no? Está la foto, fíjense. Es el primero que se construye, ¿no? ¿No? Fíjense. Concluye en construcción del edificio de vivienda más alto de Lima, que generó más de 800 pesos de trabajo directo y 800 indirectos. Fíjense el juguetito, ¿no? No puedo agrandar más la imagen. Pero dense cuenta del tamaño y la proporción de un vehículo con esta torre. Entonces, el manejo pues, de la economía y de las finanzas es fundamental para una empresa. No puede fallar. Entonces, hay todo un desarrollo a través de estos proyectos que lo que buscan y lo que pretenden es, a través del manejo financiero, establecer cuáles son esos gastos mes a mes, ¿no? Ustedes vean acá cómo se establece, cuál es el flujo de caja, cuáles son los adelantos. Pero para desarrollar esto a nivel de proyecto, necesitamos tener pues, parámetros comparativos, ¿no? Es decir, qué tasas son las que vamos a utilizar. Y en el caso de la data para arquitectura, ¿no? Que es la que están viendo en esta pantalla, en la parte de abajo. Entonces acá se trabajó con 3 tipos de torres que había la empresa ya hecho anteriormente, que tenía
información muy valiosa que le podía permitir manejar estos estimados en función a metros cuadrados, ¿no? Y con eso como punto de partida. Y acá inclusive se clasifica con el tipo de categoría del edificio, ¿no? O del departamento, ¿no? Entonces ve más, ¿no? 4 sótanos, son edificios, ¿no? ¿De cuántos pisos? Este edificio, esta torre de 17, este es de 20 y este es de 20, con 4 sótanos. Entonces, esto te da miren la cantidad de metros cuadrados. Entonces, nos puede dar en tabiquería, en revoques. Esta es la incidencia que tienen esos muros sobre el presupuesto total. Y con estas incidencias nosotros podemos determinar este flujo acá, para establecer un valor de edificio, ¿no? Ese edificio cuesta 10 millones, ¿no? De dólares, estamos hablando de dólares, ¿no? Entonces, pero si no tengo nada anterior, ¿cómo podría yo tener un estimado en cuanto al precio? Ese es el punto. Entonces, sería muy riesgoso decirle a mi cliente, oye, esto te va a costar tanto. Lo que yo puedo tener es referentes en cuanto a costos por diferentes tipos de acabado, ¿no? Que podría ser inclusive hasta el costo unitario, ¿no? Para ver qué es lo que necesita y qué es lo que quiere y armarle yo un estimado, ¿no? Pero el acabado va a depender del cliente, de su gusto, de su estatus económico, todo eso hay que dejarlo bien claro, ¿no? Bien. Continuamos entonces. ¿Qué importancia? Ya hemos visto, ¿no? La belleza, hemos visto la presentación, ¿no? Y lo que decimos en la diapositiva, ¿no? Se conoce como acabado revestimientos o recubrimientos a todos aquellos materiales que se colocan sobre una superficie de obra gris u obra roja. Casco gris o casco rojo, dependerá de los componentes de estos elementos, ¿no? Dice, es decir, son los materiales finales que se colocan sobre pisos, muros, azoteas. La azotea es lo que va en el techo, ¿no? Obras exteriores, todo lo que conforma esta edificación, ¿no? Y veamos esto, ¿no? Quizás que un poquito llame la atención. Y la pregunta es, ¿indica otras razones de la importancia de los revestimientos? Estamos hablando revestimientos. A ver, ¿quién se atreve o quién se anima a ver? Estoy haciendo este acercamiento. Esta es una fotografía que tomé en Camaná este año. Es una casa que queda en Cerrillos. Y la colgué en el Facebook y por ahí algún amigo me comentó, yo estaba en esa casa en una fiesta en el año 80, 84, 85. Si estuvo en la fiesta es que la casa estaba bien, porque hicieron, la gente vivía ahí. Miren, del año 80 a 85 que haya sido, vamos para 40 años y miren lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la otra importancia? Y esa es la pregunta que lanzo abiertamente a ustedes para ver qué me pueden contar sobre esto. ¿No hay participación? Ingeniero, una sería Sí. para proteger a la estructura o para dar un tiempo de vida mayor. Esa palabra de proteger me gusta, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Por qué te imaginas a ti mismo la pregunta? En esta foto, ¿qué ha ocurrido? A ver, tú imagínate las causas que dan origen a este muro de ladrillo. ¿Qué podría ser? A ver, solo vayámonos sobre el muro.
¿Qué puede haber ocurrido? ¿Ha venido un topo y lo ha picado? ¿O qué crees tú, qué consideras tú que está pasando? Muy bien curiosa la verdad esa imagen. Pareciera que ha sido Sí, adrede incluso. Pero no sé, no, agua, no sé, me imagino. probablemente, ¿no? Agua. A ver, otro compañero que se anime a ver esta otra foto. Vamos a ir a la siguiente, para que se asusten. Esta es una viga. Ven acá, una viga secundaria. Esta es la viga principal sobre la columna. Y este es el volado de esa viga. ¿Qué puede haber pasado? Otro alumno del salón. ¿Mm? Ingeniero, Sí, podría ser un ataque de la brisa del mar, la humedad. correcto. Es verdad porque, como les he dicho, esta casa está a unos 50 metros de la orilla, ¿no? ¿Qué otra cosa? A ver, vea bien la foto y si alguien más puede participar, la voy a poner ahí, en esta posición. ¿Qué otra causa podría ser? ¿Mm? ¿Se puede o no? ¿Se pueden sacar conclusiones? Un incendio, ingeniero, pues que parece el fierro como si hubiera sido atacado por fuego, carbonizado. Bien, qué buena observación, qué buena observación. Voy a tratar de, de ampliar mucho más esto para que ustedes puedan verlo ahí. Un incendio, me dice, porque el fierro parece que estuviera quemado, ¿no? A ver, fíjense, vean ustedes. Ujú. Miren, observen cómo el material se ha ido. Miren el tipo de piedra, es una piedra redondita, ¿no? Parece, si yo le hago, caramba. Es que es tan grande que esto resulta siendo no un punto, ¿no? Son tantos rodados, ¿no? Que es quizás el agregado con el cual han trabajado. ¿Y quién me garantiza que ese es un agregado de calidad? No ha sido un incendio, que podría también ser una de las causas. O sea, una vez yo participé en la construcción de compañía minera Ubinas, ¿ya? Y eso se produjo justo en el año 96, 97, año en que yo sustento mi tesis de ingeniero, pero yo ya había estado trabajando. Y muchos años después ocurre un siniestro, era un incendio que se produce a raíz de una fuga, y esta fuga da origen pues a una deflagración y se incendió una parte de la línea de producción de la planta. Entonces me contactaron, fui a hacer una inspección y después necesitaban un informe para ver el tema de seguros y también, lógicamente, el interés de la empresa para poder desarrollar. Entonces, hubieron varios factores ahí que evaluar. Una de las ventajas que ayudó muchísimo es de que toda la planta en lo que a concreto se refería, ¿no? En lo que a concreto se refería, tenía una protección adicional con una cobertura hecha a base de fibra de vidrio. Entonces, esa fibra de vidrio, quieran o no, aisló del fuego y no dañó, porque en algún tramo de toda esa torre de producción de su producto, habían perfiles de acero.
Y estos perfiles de acero por el fuego llegaron a retorcerse. Imagínense eh, la temperatura a la que pudo llegar. Y ahí había un poquito el temor de cómo podía haber dañado las losas, porque hay losas de entrepisos que son hechas a base de concreto, a pesar de que todo el perímetro es de acero, ¿no? Pero felizmente los resultados de los estudios hechos mediante pruebas no destructivas, se utilizó el esclerómetro, ¿no? El esclerómetro es un percutor que nos determina un valor de la resistencia de este impacto que genera en la superficie. Pero para esto la superficie no tendría que estar con el revestimiento. Y en estos casos de los pedestales y de las losas eran elementos expuestos de concreto. Entonces sí hubo que retirar en los pedestales, que era la planta donde estaba eh, recubierto, y lo recubrieron porque eh, ellos trabajan con ácidos, y el ácido lógicamente daña el concreto, ¿no? Bueno, eso como un comentario a raíz de lo que su compañero dijo del fuego, ¿no? Que podría haber sido una causa. Pero no, lo que estamos viendo acá es producto justamente de la brisa marina que contiene sales, y esas sales pueden ser cloruros, que generalmente son lo que viene, ¿no? Y los cloruros atacan el acero de refuerzo. Cuando penetran, ¿no? Esa humedad con estos contenidos en solución de cloruros generan de que estos aceros sufran una distensión, o sea, se hinchan, ¿no? Y cuando se hinchan, rompen el revestimiento, ¿no? Perdón, el recubrimiento, porque nosotros sabemos y hemos visto el concreto armado que hay recubrimientos dependiendo del tipo de... Entonces, la recomendación en el caso de edificaciones próximas a la orilla, al mar, donde permanentemente vamos a tener que los recubrimientos tengan un mayor espesor. Dos, quizás el tipo de elemento estructural tendría que ser de concreto caravista. He hecho varios colegios en la costa, esos colegios de INFES que se construyeron en la época de la década de los 90, y por decir el Emilio Pacheco Antesana, que es un colegio que queda en Mollendo, en la Mariscal Castilla, en la avenida, o el colegio primario que hay en la punta de Bombón. El diseño de estas estructuras ya venía, en principio que era típico y característico. Colegio para la sierra, Dos Aguas. Colegio para la costa, todos caravistas. En Ica hemos hecho otro colegio. En Lima, en Maranga, en el colegio Jesús Redentor, que también era con concreto caravista. Concreto caravista tiene unas características, un recubrimiento, pero a pesar de que es caravista el concreto, y podríamos decir que quede así bonito, no necesita tarrajeo o no necesita ni pintura, se le aplicaba una capa de revestimiento como un barniz, o sea, transparente, como ese glaso transparente que usan las chicas que no tiene color, igualito. De tal manera que eso se sellaba. Era caravista, no tenía recubrimiento o tarrajeo, pero estaba hecho a base de esto. Entonces, esto es fundamental que se conozca porque lo que vamos a hacer en el tema de las reacciones por cloruros,
Yo cuando enseñé el curso de tecnología del concreto 2, preparé unos apuntes, voy a ver si se los puedo compartir, ¿ya? ¿Dónde está tecnología del concreto 2? Hice unos apuntes, no sé si era en el primer capítulo, a ver, el segundo capítulo, creo que es en el segundo. Ahí teníamos algo de esto que les estoy hablando, que no es otra cosa que... Aquí en principio la humedad es el vehículo con lo que se activa cualquier reacción química o física también, vamos a hablar en lo concreto, ¿no? Si esto está seco no pasa nada, pero fíjense, ¿no?, en la parte de la humedad y cómo es este ataque con cloruros, que es un ataque electroquímico, porque los iones positivos y negativos generan una reactivación, y eso es lo que, en otras palabras, puede desarrollar, no sé si acá está, por acá tengo una imagen que, entonces, no está acá. Verán en el siguiente capítulo de repente. Acá está, ¿no? Esto es lo que genera en el caso de ese ataque que ustedes están viendo en el Tierra. Claro, estamos hablando de muchos años, ¿no? O sea, ese efecto no se va a generar en un mes, en un año, en dos. Estamos hablando de esa propiedad por lo menos 35 a 40 años y sin ningún tipo de mantenimiento. Ese es el otro aspecto que debería resaltarse, ¿no? Porque cuando hay un mantenimiento periódico por temas de, de pinturas y todo esto, bueno, la propiedad cambia, ¿no? Una propiedad abandonada, sin ningún tipo de... Bueno, acá es todo el análisis, ¿no? Y acá hay otros ejemplos cómo genera, ¿no?, ese ataque, que es prácticamente similar al que nosotros hemos visto en la foto esa que he tomado en Camaná, ¿no? ¿Te das cuenta? Listo. Aclarado el tema, entonces concluimos de que los acabados son fundamentales porque al margen de la belleza que pudiera darle a la edificación, la va a proteger, ¿no?, la va a cuidar. Eso, en Arequipa no hay brisa marina, pero en Arequipa tenemos muchas edificaciones que no tienen una sobrecarga en la azotea. La azotea es el techo, el final, el último, ¿no? Y muchas veces llueve, enero, febrero, el agua filtra, y como filtra el agua, oxida el acero de temperatura, el acero de esas viguetas. Bueno, este primer año no pasa nada. Entonces ahí tiene que haber una muy buena predisposición de los propietarios de conservar ese edificio, ¿no?, a través de los acabados. De repente piensan que no pasa nada, pero si les mostrásemos esto, ¿no?, podríamos hacer notar que están poniendo en riesgo porque se va debilitando el concreto y los materiales de construcción sufren patologías, ¿no? Ese muro que hemos visto es probablemente que sea por efecto de la humedad, como dijo su compañero, pero ahí hay un ataque también de sales, a eso se llama eflorescencia
o la criptoeflorescencia lo que repercute en ese deterioro, ¿no? Ahora, probablemente habría que analizar, de repente, la calidad del material de las unidades de albañilería no han sido las mejores, lo que quieran, pero tengan la plena seguridad que si ese muro tiene un revestimiento, no tendría ese daño. ¿No? Muy bien. Cuando hablamos, ¿se acuerdan de la albañilería y de los sobrecimientos? Que les dije, sería conveniente de que este sobrecimiento tenga la misma resistencia que el elemento de confinamiento que es la columna, porque el diseñador, el proyectista lo ha puesto como 140. ¿Está mal? No, está bien. El concreto para los confinamientos, según la norma 070, tiene que ser como mínimo 175, como mínimo. ¿Puedo usar 210? Sí. ¿Qué pasaría si yo hago el vaciado con 210 de mi sobrecimiento y de mis elementos de confinamiento? Es decir, todo el marco desde el primer nivel hasta arriba es 210. Pero ¿cómo va a ser, ingeniero? Estamos botando la plata, es muy caro, que siento un sobrecimiento 210, usted está loco. A ver, analiza. Si yo aumento un poco más de cemento a ese concreto del sobrecimiento, voy a hacer que por la relación agua-cemento que se tiene, yo tenga un concreto mucho más impermeable, es decir, menos poroso. Si encima todavía tengo el cuidado de vibrar ese sobrecimiento, el agua no va a penetrar tan fácilmente. ¿Por qué es que se pone sobrecimiento? Les he dicho, ¿no? Porque lo que queremos es aislar un poquito al ladrillo del nivel de terreno que generalmente siempre tiene humedad. ¿Por qué es que no le ponemos sobrecimiento al segundo piso? Y simplemente asentamos el muro sobre la losa de la ligerada. Porque ahí ya no hay humedad, entonces, ¿qué sentido tiene? Entonces, fíjense el objetivo que tendría el sobrecimiento. ¿No? Entonces, si yo le explico al cliente que, si bien es cierto, va a gastar una bolsa más o 2 bolsas más de cemento, pero lo que va a evitarse a lo largo de 40 o 50 años es estar teniendo que repintar porque la pintura se sale, escupe, hay sales. Entonces, si lo planteamos desde esa perspectiva, como profesionales, como proyectistas, entonces, oye, gracias. ¿Y cuánto más me va a costar? 2 bolsas cuestan 50 soles, por poner un ejemplo. Nada más, ponle, por favor. Pero eso no nos nace, ¿no? Al final nosotros simplemente ejecutamos. Pero eso debería ser conocido por el dueño. Muy bien, dentro de lo que son estos revestimientos, ¿no? Partimos de una clasificación que, como digo, es de acuerdo al observador cómo puede clasificar. O sea, cuando ustedes nos pidan, a ver, clasifícame a las personas, la pregunta me va a decir, ¿y por edad? No, no quiero por edad, no me interesa. Solamente por género. Hombre, mujer. Ok. No, no, tampoco. Quiero por talla, altos o bajos. O sea, la clasificación la decido yo, ¿no? En este caso se está planteando una clasificación que no es la última palabra, por si acaso, ¿no? O sea, pero creo que nos puede dar un panorama un poco más amplio sobre el tema de revestimientos, que creo que ese es el objetivo para que se entienda, ¿no? Dice, los revestimientos son las terminaciones superficiales
que otorgan continuidad, sirven de decoración y de protección a una edificación. Visto lo anterior, ¿no? Sirven de protección, ¿no? Y ahí estamos viendo dos fotos de la misma vivienda, ¿no? Está sin acabado y cómo se presenta esto. Podría decirse que son la piel que cubre tanto fachadas como paredes interiores de los edificios. Ahora, aquí también hay una cuestión un poquito, no sé, quizás podamos llamarla del riesgo, ¿no? Porque este revestimiento también puede tapar defectos, y muchos defectos. ¿Se acuerdan de la foto cuando estuvimos viendo el tema de albañilería? ¿No? Y esta albañilería presentaba, o este edificio presentaba una columna, ¿no? Una columna que era de puro ladrillo, y que después aparentaba ser una columna de concreto. Pero si el cliente llega cuando ya todo está acabado y presentado, ¿podría detectar esa falla? Probablemente no. Entonces por ahí diríamos, entonces mejor que no le coloquen revestimiento, así podríamos saber si realmente está bien construido o no. Pero yo creo que esa idea no se puede vender, porque la gente siempre se anima por lo estético, ¿no? Ahora, por eso tendríamos que pedir, si vamos a comprar una casa, un departamento, y necesito ver las fotos de cómo lo has hecho, ¿no? Que son la evidencia de que esto está bien. Porque de repente no va a ser que esté comprando una bomba de tiempo. Y ahí un poquito recae el tema nuevamente de la ética, ¿no? O sea, cuando los profesionales, los que conocen, hacen un buen trabajo, bueno, no hay nada que temer, ¿no? Pero hay mucha gente que se mete a la industria de la construcción, a hacer casas, edificios, y que contratan maestros que no tienen pues, ese criterio o esa ética. Es decir, se han hecho los planos, que claro, los ha hecho un ingeniero, pero ¿quién supervisará? A pesar de que las entidades, en el caso de los gobiernos locales, tienen esa obligación. Es decir, el propietario tiene que sacar una licencia de construcción. Ustedes han visto eso en el curso anterior, ¿no? El tema de las licencias de construcción y todo lo que implica esto, porque esas licencias las revisa una comisión en cuanto a arquitectura, en cuanto a estructuras, en cuanto a la parte de instalaciones. Pero una vez aprobada la licencia y le dicen al propietario, ya, ok, la entidad o la municipalidad asigna a un ingeniero, pero para que vaya en ciertas ocasiones, el ingeniero no el que supervisa, y me ha tocado una vez, nuestra presencia es en 4 etapas de la construcción. Pero ¿quién ve el día a día, no? Cómo preparan la mesa. O sea, aparentemente el ingeniero, el muro está bien, ¿no? Pero ese mortero lo prepararon bien. Entonces hay mucha incertidumbre, ¿no? Pero dependiendo de la empresa y dependiendo del prestigio que pueda tener, pues podemos decir, bueno, oye, si lo ha construido esta empresa pirámide, es garantía total, ¿no? Entonces se encuentra un poquito cómo implica la marca, ¿no? Y esa marca que ustedes mismos en algún momento van a lograr conseguir como profesionales, ¿no? Su marca, su prestigio. Y en eso se trabaja. Bien. Este otro cuadro que presentamos a continuación es algo que nos permite ir más allá, ¿no? En la lámina anterior hemos visto el continuo y el discontinuo en el tema de revestimientos, ¿no? Que son estos dos, que acá debía poner de repente, pero era para
definir en la anterior, ¿no? Entonces, dentro de lo que son continuos, revestimientos continuos, tenemos 3, que podrían ser 4, y por ahí alguien me puede decir, ingeniero, y si ponemos esto, bueno, pero acá yo he tratado de hacer algo un poco más genérico, ¿no? Tratando de resaltar aquello que más se utiliza, ¿no? Por ahí podría haber otro material, sí, lo podemos considerar, sí, pero nos da la idea completa. En el caso de continuos, revestimientos, hablemos de cemento como material y la cal. Estos son materiales aglomerantes que trabajan mezclados con agregados. En este caso ya estamos hablando del agregado fino o arena fina, ¿no? Que hay que cernirla, que hay que pasarla por una malla, ¿no? Y se llaman mixtos porque es la combinación de ambos, ¿no? Cuando hemos hablado de albañilería hemos dicho los agregados, los morteros, ¿no? Son mixtos también. Hablamos de un volumen de cemento, un cuarto de volumen de cal y o medio volumen de cal y 4 de arena gruesa. ¿Qué es lo que le proporciona la cal al mortero? Retentilidad. ¿De qué? De la humedad. Es decir, que me permite estirar un poco más la duración para poderlo trabajar, para poderlo retemplar. Eso hace la cal en un mortero. Y dado que nosotros vamos a hacer un revestimiento, también necesitamos pues tiempo para poder trabajar, pañetear y todo eso, entonces convendría de repente echarle cal. En el caso de los morteros, para nosotros de Arequipa, tenemos pues un excelente cemento puzolánico, ¿no? Y la puzolana le da esas características y esas propiedades. Por eso, muchas veces nosotros en Arequipa no utilizamos la cal, ¿no? La reacción que genera el cemento Portland, por decir, que usan en Lima, cemento Sol, cemento Atlas, o sea, esa reacción es violenta. Entonces, la cal, de una u otra manera, nos da el tiempo como para poder trabajar la aceptar. Por eso es que muchos de los proyectos que se hacen en Lima, en la capital, se utiliza la cal como un complemento, una adición para poderle proporcionar estas características a estos morteros. Dentro de lo que son revoques y tarrajeos, estamos hablando del fortachado y el pulido o el lucido, ¿no? Esto simplemente es la textura y dependerá un poco de la herramienta que nosotros vamos a utilizar, como vamos a ver más adelante. En el tema de otro tipo de material que podría ser el yeso o la cal simplemente, ¿no? Podemos lograr empastados, ¿no? Pero acá no estoy hablando de mortero, sino simplemente yeso puro y cal pura, ¿no? Que podría ser mezclada con agua para poder empastar. O sea, se forma una masa y eso genera un tipo de material pastoso para poder generar este tipo de aplicación, el empastado o el estuco. Hace muchos años atrás, quizás de la década de 1950 hacia atrás, ¿no? Se utilizaba bastante el yeso para los cielos rasos, porque el yeso era de color blanco, entonces dándole ese acabado, ¿no? El cielo raso quedaba blanco. Ahora, hay calidades de yeso, y también por ahí viene un poco el costo, ¿no? Entonces, por la finura que tiene el yeso y todo eso, también están los precios y los valores, ¿no? Y finalmente, otro tipo de acabado continuo podría ser la pintura, ¿no? ¿Por qué? Porque su aplicación es a través de esta uniformidad en las superficies. Todo esto se aplica sobre superficies. ¿Listo? En el caso de los discontinuos, estamos hablando de revestimientos que tienen ciertas variaciones, ¿no? En el caso de los alicatados,
Estos alicatados pueden estar texturados, ¿no? Con una capa muy fina, que pueden hacerse con máquina, o probablemente el de la capa gruesa, que a veces es común. O sea, yo he visto operarios que tienen pues una excelente experiencia en la aplicación de estos tipos de acabados texturados, ¿no? Que aplican también para lo que son cielorrazos, paramentos, etc. Y los enchapados, que vendrían a ser a través de materiales prefabricados o fabricados, ¿no? Bueno, acá hay unas fotos que nos permiten tener mucho más claro, ¿no? El tema de los acabados, ¿no? Fíjense, este es con mortero, una pasta de agregado fino con cemento. Acá vemos el yeso o cal por el color, por la coloración. Y también este otro de acá que podríamos estar hablando con algún tipo de anilina o colorante que se pudiera utilizar para este propósito, ¿no? Un revestimiento discontinuo, fíjense la aplicación de estos enchapes, que son revestimientos, ¿no? Que le llamemos enchape, que le llamamos colocación de cerámico, de mayólica, de azulejo, o sea, lo clasifica como un discontinuo. Lo propio en el caso de esta superficie, hecha a base de un enchape de piedra, es discontinuo, ¿no? Pero dice, están constituidos por materiales naturales, el caso de estos de piedra, o prefabricados, que podrían ser estos que ya vienen listos para ser colocados, ¿no? Y con las mismas dimensiones, que se fijan al paramento mediante materiales de agarre, que puede ser, ahora último ya no se utiliza la pasta de cemento para estas colocaciones. Y ahí la industria de la construcción nos está proporcionando una serie de pegamentos que nos facilitan tremendamente, ¿no? Ya cuando toquemos el tema de cerámicos vamos a hablar de eso. Y el revestimiento puede ser monocapa, cuando solamente es una sola capa, o bicapa, ¿no? Bicapa es dos capas, ¿no? Ahora, en el caso de la primera imagen o esquema que presentamos del falso piso, ¿no? El contrapiso y el piso acabado, ese sería un bicapa, ¿no? Porque el falso piso se da por descontado, ¿no? Pero ahí que lo que trato de resaltar, que son tres elementos lo que lo conforman. En el caso de los pisos en un aligerado, tenemos el aligerado que sería la base, y luego tendríamos nosotros el contrapiso y finalmente el piso terminado, ¿no? Muy bien. Hablando un poquito de estos revestimientos, estos se aplican una sola vez y ahí queda. Podría tener coloración a través de anilinas que le den ya este color acabado, ¿no? Por si esta jardinera, ¿no? O este de acá que ha sido simplemente colocado, texturado, y no requiere pintura, nada más, ahí queda. Ese es su acabado y la belleza de este producto, ¿no? Entonces puede contar con la incorporación de fibras, y si es así, lógicamente estas fibras le van a proporcionar una mayor resistencia, ¿no? Hay muchos productos de estos hoy día en el mercado, ¿no? Que lo que le proporcionan al tipo de acabado es una mayor flexibilidad, resistencia, impermeabilidad, ¿no? La impermeabilidad en el caso de los tanques cisterna, tanques elevados, se tiene que utilizar una proporción y aparte un impermeabilizante que lo que va a hacer es mejorar el comportamiento, ¿no? Y en el caso de revestimientos bicapa, definitivamente el tarrajeo protege al elemento muro, ¿no? Y después la pintura
protege aún mucho más. ¿Por qué? Porque lo que hace es evita que entre en humedad. Es una película la que muy delgada y además de eso proporciona pues la estética y todo eso. Muy bien, ahí nos vamos a quedar y si hubiera alguna pregunta de repente, chicos, preguntas. Hola, muy bien, si no hay preguntas, nos despedimos.